Solo no le digas a nadie cuál es tu verdadero trabajo. No avergüences a la familia en esta fiesta tan importante. Eso fue lo que me dijo mi hermana, y en ese momento, sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Ella no lo dijo directamente, pero su tono estaba lleno de simpatía, como si yo fuera algo que se debía ocultar. Mis padres simplemente estaban allí en silencio, sin decir una palabra, mirándose el uno al otro como paredes sin emoción, como si todo lo que querían fuera la perfección en la fiesta de compromiso de mi hermana, no la verdad sobre mí. Ahora tengo 45 años. Durante muchos años he sido conductor de camión, luchando cada día con las ruedas y la carretera interminable. No hay nada de malo con ese trabajo. Es un trabajo que amo, un trabajo que hago desde joven. Pero en ese momento, de repente me di cuenta de una dolorosa verdad: mi familia, las personas por las que he sacrificado toda mi vida, ahora me pedían que ocultara mi profesión solo porque no era lo suficientemente elegante, como los trabajos que ellos esperaban. He hecho todo lo posible para asegurarme de que mi familia no tuviera que preocuparse. Los impuestos de la casa, las facturas de los servicios, reparar el techo con goteras. Todo lo he manejado en silencio, sin pedir nada a cambio. Y así, seguí contribuyendo a la vida de mi familia, sin quejarme. Pensé que lo hacía por amor, por la familia. Pero ahora, con el compromiso de mi hermana a la vuelta de la esquina, un evento familiar importante, me pedían que ocultara mi profesión. Mi trabajo como conductor de camión no era lo suficientemente sofisticado para una fiesta de compromiso. No era suficiente para que mi familia se sintiera orgullosa. Miré a mi hermana, la que había cuidado y ayudado durante tantos años. No era alguien a quien tuviera que explicarle mucho, pero la forma en que me miraba, la forma en que me hablaba, me hizo sentir herido. Ella no sabía lo que había hecho por esta familia. Solo sabía que mi trabajo no era lo suficientemente bueno como para presumirlo frente a los amigos de la familia. Un trabajo simple como muchos otros, pero que era juzgado como algo trivial, no digno de mencionarse. Me quedé quieto, sin poder decir una palabra. No podía creer lo que acababa de escuchar. Cada minuto parecía pasar lentamente, y sentí como mi corazón se apretaba. Había ayudado a esta familia en silencio durante tantos años, y ahora, mi propia familia me pedía que ocultara quién soy, solo para mantener la imagen falsa que habían creado para mí. Ya no podía seguir viviendo en la cáscara que mi familia quería crear para mí. Me habían tratado como parte de su vida solo cuando podía servirles. No podía seguir viviendo así, no podía seguir dejándolos pedirme que fuera otra persona, que ocultara quién soy solo por el orgullo. Siempre pensé que mi familia me quería y me respetaba. Siempre lo decían, siempre actuaban de esa manera, cada vez que hacía lo necesario para mantener la estabilidad de toda la familia. Yo era el que se encargaba de las facturas, reparaba el techo con goteras, pagaba las facturas de los servicios y siempre estaba dispuesto a ayudar económicamente cuando la familia lo necesitaba. Durante celebraciones o eventos importantes, yo era el que estaba detrás de las escenas, preocupándome por todo por ellos, haciendo todo sin descanso solo para verlos felices. Pero, gradualmente, una cosa que no quería admitir se hizo clara: mi familia no me quería por lo que soy, me querían porque podía ayudarlos. Nadie en mi familia se preocupaba realmente por el trabajo duro que hago. Mi trabajo como conductor de camión, que siempre veían como algo bajo y no digno de ser mencionado en fiestas elegantes. No se daban cuenta de que tenía que levantarme a las 3 de la madrugada todos los días, conduciendo por carreteras largas, cansadas y solitarias. No veían las horas que pasaba sentado en la cabina del camión, mirando ocasionalmente por la ventana sin nadie con quien hablar. Hacía todo para ganar dinero para la familia, pero nunca una sola vez escuché un gracias. Solo veían el resultado final, las facturas pagadas, el techo reparado, las fiestas celebradas, y asumían que todo eso era natural. Yo era invisible en la familia, solo me recordaban cuando me necesitaban. Mi hermana estaba a punto de comprometerse con un hombre rico, alguien que mi familia veía como la salvación, para nosotros. Ella nunca me mostró una preocupación especial, solo sabía que siempre era yo el que me preocupaba por todo. Pero esta vez era diferente. Su compromiso era un evento importante, no solo por su amor, sino porque mi familia lo veía como una oportunidad para mejorar su estatus social. No querían que mi trabajo de conductor de camión,
Afectar a la imagen perfecta que estaban tratando de construir para ellos mismos frente a amigos y socios comerciales. Querían que todo se viera perfecto, sin nada desordenado, sin nada bajo. Y esta vez, me sentí como un extraño, como una parte esencial de la imagen perfecta que mi familia estaba pintando, pero no bienvenida. Recuerdo las veces que me llamaron un simple conductor de camión. Esas palabras se sentían como cuchillos clavándose en mi corazón. Aunque traté de no dejar que me lastimaran, no podía negar que se habían incrustado profundamente en mi mente. ¿Por qué fue así? No tengo un MBA, no trabajo en una oficina elegante, soy solo un hombre común, cansado de mi trabajo conduciendo un camión. Un trabajo que la sociedad a menudo desprecia, lo considera insignificante, pero que ha estado manteniendo a mi familia durante años. Soy el único que mantiene unida a esta familia. Las facturas que pago cada mes, las reparaciones que hago para evitar que todo se caiga a pedazos. Lo hago todo sin pedir jamás un agradecimiento. No necesito alabanzas ni cumplidos, solo un poco de respeto, un poco de apreciación de su parte. Pero ellos nunca me dan eso. Solo me usan cuando me necesitan y me olvidan cuando todo está bien. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi familia no me necesitaba como persona. Me necesitaban como una herramienta, una máquina que los ayudara a mantener la estabilidad. Me necesitaban cuando tenían problemas, pero cuando ya no era útil para ellos, me desecharon de inmediato. Y esto, finalmente, me despertó. Después de todos esos años invisibles en la familia, después de todos los sacrificios silenciosos que nadie vio, me di cuenta de que no formaba parte de su imagen perfecta. Solo era una herramienta, un medio para que ellos lograran lo que querían. Cuando me di cuenta de esto, la sensación de traición no estuvo solo en las palabras, sino en la indiferencia, el olvido que tuve que soportar durante tanto tiempo. Comencé a sentir que ya no necesitaba probar nada. No tengo que hacer nada para que se sientan orgullosos de mí, porque solo se sentirán orgullosos de mí cuando pueda servirles. Ahora, solo necesito respeto, reconocimiento de mí mismo. Y eso es algo que nunca voy a renunciar. Después de todos estos años de soportar, ya no pude quedarme en silencio. La sensación de ser utilizado, de ser menospreciado, fue suficiente. Decidí no vivir más como una herramienta. Detuve todos los pagos que había hecho en silencio durante los años, desde los impuestos de la casa hasta las facturas de los servicios, e incluso la reparación del techo con goteras que mi familia nunca supo. Esas tareas aparentemente insignificantes eran las que mantenían esta casa a salvo de colapsar. Y ahora, había decidido que no tenía que hacerlas más. Lo había hecho todo, pero nunca recibí ni una palabra de agradecimiento o reconocimiento. Informé a la compañía de energía que ya no recibirían pagos automáticos de mi cuenta. Cancelé los contratos de mantenimiento de la casa, detuve todos los pagos que había estado haciendo durante años, sin que nadie lo supiera. Hice todo en silencio, nadie tenía idea. Solo yo entendía que esto era necesario. Solo estaba esperando el día en que la verdad fuera revelada, y entonces entenderían cuánto había contribuido a esta familia sin nunca recibir respeto. Llegó el día del compromiso de mi hermana, y la fiesta fue preparada grandemente. Todo se veía perfecto, los trajes lujosos, los vestidos brillantes, la comida opulenta y los distinguidos invitados. Mi familia había gastado mucho dinero para crear una imagen perfecta frente a los demás. La gente sonreía, intercambiaba felicitaciones, y mi hermana, ella lucía radiante, con su vestido blanco puro, como una princesa. Pero yo sabía, todo esto era solo una fachada, una imagen perfecta que mi familia estaba pintando. Y yo ya no era una parte importante de ella. De repente, en medio de la fiesta, todo se volvió caótico. Las deslumbrantes luces se apagaron, y el aire se volvió de repente asfixiante. Susurros de confusión se esparcieron por todas partes, como si la imagen perfecta se hubiera derrumbado de repente. El aire acondicionado dejó de funcionar, y el sudor comenzó a gotear de las caras de los invitados, haciéndolos sentir incómodos. El refrigerador ya no se mantenía frío, y la deliciosa comida comenzó a estropearse. Los aperitivos meticulosamente preparados ahora no valían nada. Todos buscaban frenéticamente una solución, pero nadie entendía qué estaba pasando. Los invitados estaban en pánico, todos culpando a la compañía eléctrica,
Debe ser culpa de la compañía eléctrica, dijo un invitado, frunciendo el ceño. ¿Cómo pudo irse la luz así? Otro intervino, preocupado por cómo continuaría la fiesta. Y entonces, en cuestión de minutos, la atmósfera pasó de ser alegre a tensa e incómoda. En ese momento, no dije nada, solo me quedé afuera observando. No necesitaba hablar. Porque cuando mi familia se apresuró a encontrar una solución, descubrieron la verdad. Las facturas de electricidad y agua de mi familia, las que se pagaban cada mes durante todos esos años, habían sido cubiertas por mí. Hice todo sin que lo supieran, creyendo que reconocerían mi contribución. Pero ahora, la verdad salió a la luz. Mis padres me miraron en silencio. Mi hermana, la que había ayudado durante tantos años, la que había sacrificado en silencio por ella, ahora solo tenía confusión en sus ojos. John, ¿eres tú?, dijo, con la voz débil, como si no pudiera creer lo que acababa de descubrir. Toda la familia estaba allí, con los ojos muy abiertos, las bocas apenas moviéndose con palabras no dichas. Todos estaban en silencio, inseguros de qué hacer, porque la perfección que tanto habían trabajado para construir a lo largo de los años se había derrumbado de repente. No sentí alegría ni satisfacción al ver este caos. Solo sentí una paz, una sensación que nunca había tenido antes. Finalmente sabían, veían quién era yo y lo que había hecho por ellos. Pero lo más importante era que ya no tenía que seguir haciendo todo para mantener la estabilidad de esta familia. No tenía que servirles cuando solo me veían como una herramienta. Ya no tenía que vivir a la sombra de mi familia. Los miré, sin una palabra de reproche, solo con una mirada firme. Todo se había expuesto, y ahora, no necesitaba explicar nada más. Cuando salí de esa habitación, no miré atrás, porque sabía que había encontrado la libertad. La libertad de las expectativas, la libertad de las máscaras falsas que querían que usara. Después de que la fiesta de compromiso se desmoronara, mi familia vino a buscarme, con los ojos llenos de preocupación, llenos de miedo. Pude ver la decepción y la confusión en cada uno de sus pasos. Mi hermana, la que siempre protegí y ayudé, fue la primera en hablar. Estaba frente a mí, sus manos alisando apresuradamente su vestido, como si no supiera qué hacer. Abrió la boca, pero su voz no pudo esconder el sonido ahogado. Por favor, no hagas esto. No sé qué hacer. Solo quería que todo saliera bien. ¿Por qué tuviste que hacer esto? Me miró con los ojos llenos de lágrimas, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero en ellos no solo había tristeza, sino una culpa que no podía ser dicha. Nunca pensó que yo me rebelaría. Siempre me había visto como parte de la imagen perfecta que la familia había pintado. Pero ahora, esa imagen se había derrumbado. Sabía que no quería hacerme daño, pero su falta de consideración durante los años se había expuesto, y no podía ser rescatada. Mis padres estaban a su lado, sin decir nada, con la cabeza agachada como los que han cometido un crimen. Mi madre suspiró, su mano apretada con fuerza, su rostro lleno de arrepentimiento pero demasiado temerosa para enfrentarse a mí. John, has ido demasiado lejos, dijo, con la voz débil, como si alguna fuerza invisible la estuviera deteniendo. La familia no entiende, ¿no pensaron que llegaría tan lejos? ¿Puedes volver y ayudar a la familia? Tu hermana, tu padre, te necesitamos. Los ojos de mi madre estaban rojos, quizás sintiendo culpa también, pero ya no quería escuchar esas palabras. Durante más de 30 años, me había preocupado en silencio por esta familia, pero cada vez que más los necesitaba, me daban la espalda. Mis manos cayeron a mis costados, una sensación de vacío llenó mi corazón. No grité, no me apresuré a criticar. Me quedé quieto, sintiendo cada palabra que dijeron, cada disculpa que no era sincera. Honestamente, no necesitaba esas disculpas. Esas palabras no eran más que un arrepentimiento tardío, que no podía cambiar nada. A mis ojos, mi familia nunca había visto realmente quién era yo. Solo era una herramienta, un medio para que ellos mantuvieran la estabilidad, para que pudieran vivir en su imagen perfecta. Mi hermana continuó mirándome, sus ojos llenos de anhelo, como si todo lo que se necesitara fuera que dijera una palabra de perdón, y todo volvería a ser como antes. Extendió su mano, pero yo solo negué con la cabeza, sin decir nada. Sabía que no me entendía, no sabía cuánto había sacrificado para mantener todo estable.
Después de un largo momento de silencio, respiré hondo. Ya no podía permitirme ser débil. Los miré directamente, sin ira, sin indignación, solo con determinación. Mis ojos estaban llenos de una fuerza tranquila pero resuelta. No soy bueno en mantener las apariencias, pero sé quiénes han estado realmente para mí, y lamentablemente, mi familia nunca ha estado en esa lista, dije, mi voz suave pero clara, como si estuviera cerrando una puerta que había mantenido obstinadamente abierta durante tantos años. Las palabras no los sorprendieron, pero ciertamente les llegaron al fondo del corazón. Mi hermana se quedó congelada, sus ojos confundidos, y luego llenos de dolor. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. En cuanto a mis padres, ya no se atrevieron a mirarme. Mi madre bajó la cabeza, y mi padre se quedó quieto, su mirada parecía haberse congelado, incapaz de decir una palabra. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo vergüenza y un ligero remordimiento no expresado. Esta es la primera vez que digo esto, continué, pero ya no puedo vivir a la sombra. Ya he tenido suficiente. He sacrificado lo suficiente. Es hora de vivir para mí mismo. Mi hermana se dio la vuelta sin decir otra palabra, caminando en silencio fuera de la habitación. Mis padres permanecieron en silencio, inseguros de qué decir, incapaces de articular ni una sola palabra. Ya no necesitaba explicarme más, porque nunca entenderían cómo me sentía. La sensación de ser alguien que siempre vivió en silencio para la familia, pero nunca recibió respeto. Me di vuelta, no por ira, sino porque sabía que ya no tenía que seguir aferrándome. Esa sensación fue realmente liberadora, como si hubiera dejado atrás una carga que había llevado durante años. Mientras me alejaba, no miré atrás, porque sabía que la familia que siempre había esperado que me amara ya no era mi familia. Y ahora, comenzaría una nueva vida, una en la que podría vivir de manera auténtica. Después de esa última reunión con mi familia, ya no volví a ayudarlos. No porque quisiera que sufrieran, sino porque me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo a la sombra de sus expectativas y falsedad. No podía seguir viviendo como una herramienta, una persona invisible que solo era recordada cuando me necesitaban. Y ahora, había encontrado paz en una comunidad de personas trabajadoras, personas que realmente me respetaban por mi trabajo y mi contribución, no por mi estatus o posición. Estas personas me entendían. Sabían las dificultades y luchas que pasaba cada día. Ninguno de ellos me juzgaba por mi profesión, sino que me respetaban por ser parte de esta comunidad, por ser una persona trabajadora. En las noches cuando me sentaba con ellos, tomando café y escuchando sus historias sobre los agotadores días de trabajo, sentí que pertenecía allí. Este era el lugar donde encontré respeto, donde no tenía que esconderme, donde no necesitaba usar una máscara para agradar a nadie. Comencé a escribir un blog. Al principio, eran solo pensamientos al azar, emociones que no sabía cómo expresar. Pero poco a poco, me encontré a mí mismo en esas publicaciones. Escribí sobre la dignidad, sobre la compasión, y sobre el verdadero valor de una persona. Escribí sobre lo que hace que alguien sea digno de respeto, no por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás, por la sinceridad y la justicia en sus acciones. Escribí sobre las historias de personas como yo, las que no necesitan presumir, sino que construyen todo a través de su esfuerzo y corazón. Mi blog comenzó a difundirse rápidamente, y recibí muchas respuestas de personas como yo, personas que se sentían olvidadas en esta sociedad, personas que no eran reconocidas a pesar de todo lo que habían contribuido. Algunos compartieron historias de cómo sus familias, amigos o colegas los habían menospreciado solo por su trabajo, solo porque no tenían la etiqueta elegante. Y me di cuenta, no estaba solo. Mientras tanto, mi familia tuvo que enfrentar una verdad que nunca habían considerado. Después de todos estos años de depender de mí, se vieron obligados a asumir por primera vez sus propias responsabilidades financieras. Ya no me tenían a mí ocupándome de las facturas, ya no me tenían arreglando el techo con goteras, ya no me tenían pagando esos gastos mensuales a los que nunca habían tenido que pensar. Y entonces, se dieron cuenta de que las cosas que alguna vez desestimaron como triviales, como pagar las facturas de los servicios o reparar la casa, eran en realidad esenciales para su vida diaria. Las tareas que habían subestimado se convirtieron en las mismas cosas que ahora debían manejar y pagar. Mi hermana me llamó una vez, su voz temblorosa,
Ya no llevaba el orgullo que antes tenía. Hermano, lo siento. No sé por qué te hice esto. La familia ahora entiende lo que has hecho, lo que has sacrificado. Estábamos equivocados, hermano. Pero no sentí nada cuando escuché esas palabras. Simplemente respondí suavemente, no tienes que disculparte. Hice lo que necesitaba hacer, no por nadie más sino por mí mismo. Y tu familia, no me necesitó hasta que lo perdieron todo. No reproché, no estaba enojado. Lo había dejado ir todo, ya no guardaba rencor. Mi familia tuvo que preocuparse por las facturas, tuvo que reparar el techo con goteras que una vez consideraron sin importancia. Tuvieron que enfrentar la verdad de que sin mí, no podían mantener la vida a la que se habían acostumbrado. Aquellos que antes me miraban con desprecio, que me llamaban un simple conductor de camión, ahora tuvieron que enfrentar los problemas que yo había resuelto en silencio durante todos estos años. No tuvieron más opción que estar agradecidos por las facturas que había pagado en silencio, sin que nadie lo supiera, sin que nadie me agradeciera. Y yo, había encontrado la paz que merecía. Ya no tenía que vivir para las expectativas de mi familia. Vivía para mí mismo, por lo que creía que era lo correcto. ¿Qué crees que realmente define el valor de una persona, su trabajo, su educación, o la manera en que trata a su familia? ¿Alguna vez te has sentido menospreciado por tu familia solo porque tu trabajo no era lo suficientemente elegante? Comparte tu historia en los comentarios, no estás solo. Dale like, comenta y suscríbete si crees que todos merecen ser respetados, sin importar cuál sea su profesión.